Así como estamos de pie, voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en la carta de Tito, del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, del versículo 11 al 14. Ahí vamos a estar basando nuestro mensaje en esta mañana. Carta del apóstol San Pablo a Tito, la carta de Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, pues diga un amén. Carta a Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Igual, y por ahí está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar. Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta grande bendición de poder estar aquí reunidos, unánimes, juntos, Señor, para adorarte, para exaltarte y también para ser edificados, Señor, a través del mensaje de tu palabra. Te pido que uses mi vida. Solamente soy un instrumento en tus manos, y que esta palabra que salga de mi boca, Señor, que es tu palabra, no retorne vacía, sino que, como la parábola del sembrador, que la semilla, Señor, pueda caer en buena tierra y de fruto. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, hermanos, en esta mañana. Pueden tomar su lugar, pero no siente los amenes, no siente los aleluyas. Amén. Usted se puede sentar, pero los amenes que no se sienten. Que siga usted alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. En esta mañana quiero compartir con usted el tema: ¿qué nos enseña la gracia de Dios? ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Todos entendemos que gracia es favor inmerecido, el favor que no merecíamos. Todo lo que tenemos en este mundo es por la gracia de Dios. Los dones, el dinero, la familia, la sanidad, la salvación, la vida eterna, todo es por la gracia de Dios. Pero ¿qué nos enseña la gracia de Dios? En la carta de Tito leemos sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios es su bondad, su favor, su misericordia hacia el hombre. Eso es la gracia de Dios. Y la mayor expresión de la gracia de Dios fue cuando Cristo vino aquí a la tierra. Esa es la mayor expresión de la gracia de Dios. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. El texto nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado, o sea que se mostró en su plenitud en la encarnación de Jesucristo. La gracia de Dios nos trae la salvación. Somos salvos y redimidos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, y no por nuestra bondad. No somos salvos por méritos propios, por nuestras acciones. Hay personas que dicen: bueno, yo voy a entrar al cielo, Dios me tiene que dejar entrar al cielo porque soy una persona bondadosa, porque no tomo ni fumo, porque no le hago mal a nadie, porque
acciones, y por eso muchas veces pensamos que por esas acciones, por esos méritos, por esa actitud de bondad, Dios nos quiere que abrir las puertas amplias del reino de los cielos y nos tiene que dejar entrar a ella. Pero lamentablemente eso no es así. Si eso fuera así, Jesucristo no tuviera que hubiera muerto en la cruz del Calvario. Pero la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, Dios ofrece esa salvación por medio de la gracia a todos los hombres. Nadie puede decir que no puede ser salvo. Todos pueden ser salvos a través de la gracia de Dios. Y es sobre esa gracia que leemos en el pasaje de Tito, y por medio de ella Dios nos instruye. Por eso el mensaje lleva por tema que nos enseña la gracia de Dios. En primer lugar, la gracia de Dios nos enseña cómo debemos de vivir. ¿Cómo debemos de vivir? Nosotros debemos aprender esta lección. La gracia de Dios es como un maestro que nos enseña. Nos da la lección. Debemos de saber cómo debemos de vivir en este mundo para poder enfrentar la vida. Se cuenta de un niño que no podía caminar y este fue admitido en el hospital. Los médicos lo operaron y pronto pudo caminar. 25 años después, este niño estaba en la prisión, estaba en la cárcel por los crímenes que había cometido. Y alguien dijo, la ciencia médica puede sanar a un hombre para que camine, pero solo Dios puede enseñarle cómo debe de vivir en esta vida. Aleluya. Hermanos, la ciencia médica hizo caminar a este muchacho, a este niño, pero ya cuando fue una persona adulta, vivió una vida de pecado y de maldad, y por eso lo metieron a la cárcel. Pero solamente Dios nos enseña cómo debemos de vivir. Dios solamente los puede cambiar. Dios solamente los puede transformar para poder vivir una vida recta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se nos dan advertencias sobre la forma en que debemos andar. Aunque el mayor énfasis es puesto en lo positivo, también hay algunos aspectos negativos. El cristiano debe de alejarse de la impiedad, renunciar a ella, como dice el pasaje. Como dice el pasaje ahí que hemos leído. En el versículo 12, enseñando a los que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo o en esta vida sobria, justa y piadosamente. Este es un gran desafío, porque las ideas o las filosofías contrarias al Señor no deben de tener cabida en nuestra vida. Los pensamientos contrarios a la palabra de Dios, las ideas contrarias a los principios de la palabra de Dios, la forma de vida contraria a la palabra de Dios no debe de tener cabida, hermanos, en la vida de un cristiano. Nosotros debemos caminar en los principios que Dios ha establecido en la palabra del Señor. La Biblia nos habla de un hombre llamado Lot. Y Lot aparece entre los héroes de la fe, ahí en la galería de los hombres de la fe, en el libro de Hebreos, capítulo 11, o en la carta a los Hebreos. La historia bíblica nos dice que este sobrino de Abraham plantó sus tiendas cerca de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, porque veía que había mucho cultivo, que era tierra de cultivo, había unos sembradíos verdes y todo hermoso. Y se fue acercando a la ciudad de Sodoma y de Gomorra,
ciudades donde la gente vivía impíamente, donde la gente era pecadora y apartada de Dios. Y ahí, hermanos, Lot vivió entre la gente impía de las cercanías del Mar Muerto. Dios había advertido que él iba a destruir las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Adma y Seboín, como dice otro libro del Antiguo Testamento. Incluyen estas dos ciudades que usted en el libro de Génesis no lee, pero si usted ve a otro libro de los profetas menores, dice la Biblia que ahí habla de otras dos ciudades, Adma y Seboín, que también fueron destruidas. Y Lot, hermanos, se fue acercando a estas ciudades llenas de pecados, llenas de maldad, porque se dejó guiar por lo que él miraba, por lo que él veía. Y Dios ya le había advertido a Lot que iba a destruir estas ciudades. Lot escuchó la voz del ángel y avisó a sus yernos para que se fueran. Pero dice la historia bíblica que se burlaron de Lot. Se burlaron de Lot, porque no le creían. No le creían, hermanos. Quizá por la vida que llevaban o porque se relacionaba con esa gente impía, y por eso sus yernos se burlaban. ¿Qué aprendemos de esta historia, hermanos? Que lamentablemente el testimonio de muchos cristianos se convierte en un escándalo, en una piedra de tropiezo para otros. Muchas veces, como los yernos de Lot no le creían, a lo mejor porque la forma de vida que vivía, o porque veían algunas cosas que no iban de acuerdo al temor y a la fidelidad y a la obediencia al Señor. Y lamentablemente, hermanos, la vida de muchos cristianos hoy en día dejan mucho que desear. A veces la gente que no conoce al Señor lo señala y dice, y eso que dice que va a la iglesia y dice que es cristiano, y muchas veces en lugar de ser luz somos oscuridad. Y somos de un mal testimonio y de un mal ejemplo a esas gentes, hermanos, que no conocen al Señor. Por eso debemos esforzarnos por vivir en santidad, por vivir una vida de integridad ante Dios y ante los demás, para que no tengan que señalar, hermanos, nuestras malas acciones, sino con la ayuda del Espíritu Santo poder ser de una influencia positiva a los demás. Amén. Podemos ser de influencia positiva o podemos ser de influencia negativa. La Biblia nos dice que debemos de vivir sabiamente, o sea, teniendo dominio sobre nosotros mismos. Debemos estar alertas y vigilantes, nos enseña la palabra del Señor. Si leemos ahí en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32, dice que la persona que tiene el control de su propio espíritu es mejor que los que conquistan una ciudad. Porque a veces no tenemos control de nosotros mismos. Vivimos una vida desordenada. Pero la palabra de Dios dice en Proverbios que el que tiene el control de su propio espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Hay una historia que se cuenta que durante la guerra civil norteamericana había un coronel que se hizo muy famoso por la forma en que él controlaba a sus soldados. La gente escuchaba a su coronel y lo obedecían en todas sus órdenes. Este coronel pocas veces perdió la batalla. Cuando la guerra terminó, volvió a su casa y este coronel entró en una vida disipada. Perdió a su familia, perdió su trabajo, por la forma de vida que vivía, por la bebida, por el alcoholismo. Un día hubo una revuelta
en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur. Y dice esta historia que la policía no podía controlar a la gente. Finalmente se acordaron de aquel hombre y le fueron a buscar en una taberna. Le pusieron el uniforme y lo montaron en un caballo blanco. Aquel hombre que había sido capitán cabalgó por la ciudad dando órdenes a un grupo tras otro de los amotinados que estaban ahí aglomerando y haciendo destrozos. Y les empezó a dar órdenes que se aquietaran. Y en un par de horas dice la historia que toda la ciudad estaba bajo control. Entonces aquel coronel volvió a su lugar, porque él podía controlar a las multitudes, pero no podía controlar su propia vida. Controló a aquel grupo de gente amotinada que estaba haciendo desórdenes, pero no podía controlar su propia vida. Se fue otra vez a la taberna, a la cantina, y empezó a tomar. También se nos dice aquí que debemos vivir una vida justa, o sea, cómo debe ser nuestra relación con los demás. Allá en el libro de Génesis, capítulo 4, tenemos la historia de Caín, que mató a su hermano Abel por envidia. Lo mató por envidia, porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. Y Caín se llenó de envidia y lo mató. Ese fue el primer crimen. Y cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano?, él le contesta afirmando: yo no soy guarda de mi hermano. Yo no tengo que andarlo cuidando. Hermanos, a diferencia de Caín, nosotros debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. No debemos tener rencor contra la otra persona, contra nuestro prójimo. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra el jefe del trabajo que nos hostiga. Nuestra lucha no es contra el vecino que quizá nos critica o habla mal de nosotros. Nuestra lucha no es contra nuestro prójimo. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. Nuestra lucha, hermanos, dice la historia o dice la Biblia, que es contra las huestes de maldad, las huestes espirituales de maldad, contra el diablo y sus demonios. Por eso nosotros no debemos guardar rencor, envidia, celo, amargura contra nuestro prójimo. Debemos decirle: Señor, enséñame o ayúdame a perdonar y a guardar mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También la historia nos dice que debemos vivir piadosamente, dice Tito. O sea, teniendo una correcta relación con Dios. La Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16 que Dios es santo. Santo, separado de lo malo. Dios es, uno de los atributos de Dios es que Dios es santo. Y Él demanda santidad de su pueblo. Santidad de cada uno de nosotros. Santidad en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en la forma de vivir, hermanos. Santidad es apartarse de todo lo malo, del pecado. La santidad es algo que debemos practicar continuamente. La Biblia nos habla de un hombre llamado Enoc, que dice la Biblia que él caminó con Dios durante 365 años. Él caminó con Dios. Y dice la historia bíblica que Dios se lo llevó. Desapareció. La esposa lo andaba buscando. Los hijos lo andaban buscando. Oye, ¿dónde está Enoc? ¿No estará debajo de la cama? ¿No estará escondido en el ropero? ¿No seguía con el compadre? No. Hermanos, Dios se lo había llevado al cielo. Porque él vivía una vida agradable delante de los ojos de Dios, una vida consagrada al Señor. Nosotros, al igual que Enoc, hermano, debemos caminar con Dios en esa vida de santidad. Inclusive la palabra Enoc significa consagrado. Consagrado, Dios. Eso es lo que significa la palabra Enoc. Nosotros también debemos de vivir una vida piadosa todo el tiempo en este mundo. Enoc caminó con Dios en una vida piadosa, una vida consagrada. Nosotros también debemos de vivir una vida de santidad.
¿Qué nos enseña la gracia de Dios, hermanos? Número uno, decíamos, la gracia de Dios nos enseña cómo debemos de vivir. Debemos de vivir en santidad. Debemos, hermanos, vivir en integridad. En segundo lugar, ¿qué nos enseña la gracia de Dios? La gracia de Dios nos enseña a esperar el regreso de Jesús. La bondad de Dios no solamente nos muestra cómo hemos de vivir en este mundo, sino que también la gracia de Dios nos recuerda que debemos esperar la futura venida de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesucristo viene otra vez. Cuando Él fue levantado al cielo, los discípulos estaban mirando cómo Jesús estaba yendo al cielo, y dice la Biblia que dos ángeles se posaron y le dijeron: varones galileos, ¿qué están ustedes mirando al cielo? Estamos mirando a Jesús. Bueno, ese mismo Jesús que ustedes están viendo, que se está yendo al cielo, ese mismo Jesús vendrá otra vez. Dile al que está a tu lado, dile: Jesús viene otra vez. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero Él viene. Y la gracia de Dios nos enseña a esperar el regreso de Jesús. Se cuenta de un niño de 5 años que estaba en la puerta de su casa, y este niño puso su mano ante sus ojos mirando al cielo. Estaba mirando al cielo. Y su mamá le pregunta a este niño: oye, hijo, ¿qué estás mirando allá al cielo? Y el niño le responde que él había escuchado hablar que Jesús iba a venir otra vez. Y dice: mamá, estoy tratando de verlo, a ver si lo miro, a ver si lo veo. Ahora, puede que Él venga hoy, o puede que Él venga el próximo año. No lo sabemos, hermano. No sabemos el día ni la hora. Porque dice la palabra del Señor que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años son como un día. Por eso, hermanos, debemos estar listos, debemos estar preparados. No sabemos el día ni la hora. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, puede ser de aquí a un mes, de aquí a 2 años. No lo sabemos. La Biblia no expresa día, ni año, ni mes. ¿Sabe por qué el Señor no puso el año ni el mes que Él iba a volver otra vez por su iglesia? Para que tengamos una actitud de preparación, para que estemos preparados, para que estemos listos como las vírgenes que se estaban preparando. Por eso Dios nos puso la fecha, para que nosotros estemos listos, para que nosotros estemos preparados. El apóstol Pedro lo esperaba en su tiempo. El apóstol Pablo lo esperaba en su tiempo, pero no, el Señor no regresó en esos tiempos en que vivía el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. No sabemos el día, debemos estar listos. Por eso la gracia de Dios nos enseña a esperar el regreso de Jesús. ¿Cómo? Velando, orando, consagrando nuestra vida al Señor, firmes en los cultos de la iglesia, hermanos, apartándonos del pecado y buscando la presencia del Señor. Jesús volverá para glorificar nuestros cuerpos físicos. Jesús levantará a aquellas personas que hayan muerto para que estén con Él, al mismo tiempo que cambiará la vida de aquellas personas que estén con vida. Nosotros vamos a tener cuerpos diferentes, cuerpos glorificados, inmortales, incorruptibles. Dios nos dará cuerpos diferentes, cuerpos nuevos. Hoy, hermanos, hoy en día nuestro cuerpo se envejece con el tiempo. Nos salen canas, salen arrugas, y con el tiempo nos vamos envejeciendo y vamos cambiando. Vamos cambiando con el tiempo. Algunos van ya saliendo las canas, las arrugas, porque este cuerpo es cambiante, pero vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a morir, un cuerpo inmortal, un cuerpo joven. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jesús también volverá para llevarnos y para que estemos con Él para siempre.
Ahí en Lucas capítulo 14, versículo 3 dice: los tomaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Ese es el deseo de Jesús, que disfrutemos de su compañía, que estemos con Él para siempre. Dios nos creó para la eternidad. Dios nos creó para que estuviéramos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer lugar, hermanos, la gracia de Dios nos enseña a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. A menudo olvidamos la gloria de la cruz, pero Pablo nos enseña que debemos recordarla, que debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él dio su vida por nosotros. Cristo vino a hacer el sacrificio por nosotros. Este sacrificio resuena una y otra vez en la Biblia. Por ejemplo, allá en Isaías 53, del 5 al 6, y en Marcos capítulo 10, versículo 45, nos habla de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él dio su vida, que fue escupido, que fue golpeado, que fue clavado en una cruz en medio de dos ladrones, de dos criminales. Pero eso lo hizo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y pudiéramos tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El sacrificio de Jesús fue cruel en la cruz del Calvario, ante un mundo que lo despreciaba, ante un mundo que lo rechazaba. Ningún otro sacrificio en la historia iguala el que hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. A veces lo pintan en un cuadro Jesús, pero si usted viera cómo quedó Jesús desfigurado, dice Isaías que no había hermosura en Él, sino atractivo para que lo deseemos. Fue golpeado, fue escupido, fue golpeado con puñetazos, con varas, hermanos. Y todo lo hizo por amor a nosotros. La gracia de Dios nos enseña a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Jesús vino para ser nuestro sustituto. Notemos la frase que dice: por nosotros. Por nosotros. Dice la Escritura. Dice el versículo 14 de Tito 2: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Eso nos señala que Él murió en nuestro lugar. Usted y yo deberíamos de morir, deberíamos de pagar por nuestros pecados, pero Él tomó tu lugar y Él tomó mi lugar muriendo en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener salvación, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Ahí en Gálatas 1:4 se nos dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice, para librarnos del presente siglo malo, de esta vida pecaminosa, de esta vida que vivimos, una vida vacía, una vida sin propósito. A veces la gente no sabe por qué está viviendo, a veces la gente no sabe por qué está en este mundo, no sabe de dónde viene, no sabe de a dónde va. Y hay un vacío en el corazón de los seres humanos, que nada puede satisfacer ese vacío. Ni la fama, ni las riquezas, ni las mujeres, ni los vicios, ni las riquezas. Hoy en día usted puede ver gente que tiene cuenta en el banco, que tiene riqueza, que tiene fama, que tiene casa, tiene carro. Y algunas de esas cosas no quiero decir que sean malas, son buenas. Pero nada de eso satisface el vacío que hay en el corazón. Por eso usted ve que toda esa gente, mucha gente que tiene esas cosas, muchas veces se quita la vida. Mucha gente no vive satisfactoriamente su vida. Hay un vacío en el alma, porque solamente ese vacío lo puede llenar Jesús. Solamente Jesús puede cambiar la vida del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Él fue nuestro sustituto al morir en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces la gracia de Dios nos enseña a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? Él fue tu sustituto, tomó tu lugar en la cruz. Él pagó el precio por ti. Pablo declara que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que se dio a sí mismo, dice, el rescate por nosotros. Y ahí en 1 de Pedro 2:24 aparece como nuestro sustituto, llevando todos nuestros pecados en la cruz.
También la gracia del Señor nos enseña a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, enseñándonos que Él es nuestro santificador. Jesucristo nos ha redimido de toda iniquidad, como dice el versículo 14. El versículo 14 de Tito, capítulo 2. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esa palabra se refiere a todos nuestros hechos malos y a nuestra naturaleza pecaminosa o mala. Así que toda obra mala, toda obra perversa fue tomada por Jesús en su muerte. Él nos santifica, Él nos limpia, Él nos purifica, hermanos. Él cambia nuestra vida. Y toda nuestra vida pecaminosa, toda nuestra vida mala, todo lo que nosotros hicimos desde que teníamos acto de conciencia, si robamos, si mentimos, si matamos, si fuimos criminales o no lo fuimos, todos esos pecados, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios los borra y Dios los limpia. Y Dios pone una página en blanco en nosotros para que podamos escribir cosas buenas, cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Nos recuerda lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él fue quien tomó nuestro lugar. Él fue quien nos santificó, quien nos limpia, quien nos perdona, quien nos cambia. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nada puede cambiar al ser humano, solamente la gracia de Dios. Por eso, hermanos, debemos darle gracias al Señor por esa gracia que ya hemos recibido. Y si no la hemos recibido, debemos de recibirla. Amén. Ponte de pie en esta mañana.